Bienvenidos al análisis económico de hoy, martes 28 de julio, en Geopolítica Diaria. Las bolsas asiáticas han protagonizado esta madrugada una de sus sesiones más violentas de las últimas semanas. El índice surcoreano Kospi se ha desplomado con tanta fuerza que ha llegado a activar los mecanismos automáticos que paralizan temporalmente las operaciones cuando las caídas superan ampliamente lo habitual, algo que no se veía desde hace meses. Detrás de este movimiento está el resurgir de las dudas sobre si las inversiones multimillonarias que las grandes tecnológicas están destinando a la inteligencia artificial generarán retornos suficientes, una preocupación amplificada por la noticia, conocida ayer, de que el fabricante de semiconductores Nvidia está dispuesto a avalar con $250 millones la construcción de un gigantesco centro de datos para OpenAI en el estado estadounidense de Ohio, una operación que, sumada a la financiación paralela para la compra de chips, podría superar el $500 millones en conjunto. Los principales fabricantes surcoreanos de memoria, Samsung y SK hynix, han encabezado las pérdidas con caídas de doble dígito, mientras que en Japón el índice Nikkei ha retrocedido en torno a un 4% hasta su nivel más bajo en 2 meses, y el fabricante taiwanés de semiconductores TSMC también ha cedido terreno. Algunos analistas de mercado consideran que la reacción de hoy es en buena medida un movimiento reflejo y exagerado, dado que la posición dominante de los grandes fabricantes de chips difícilmente se verá amenazada a corto plazo, mientras que otros advierten de que la creciente competencia de fabricantes chinos de inteligencia artificial podría erosionar de forma más duradera los márgenes del sector. El nerviosismo llega justo antes de una semana decisiva para la tecnología estadounidense, en la que Microsoft y Meta presentarán sus resultados mañana y Apple y Amazon lo harán pasado mañana, publicaciones en las que los inversores buscarán pruebas de que el gasto en infraestructura de inteligencia artificial, que entre los 4 grandes proveedores de la nube estadounidenses rondará conjuntamente los $725 mil millones este año, empieza a traducirse en ingresos reales. Este nerviosismo tecnológico ya se había dejado sentir ayer en Wall Street, donde la sesión cerró con signo mixto. El índice tecnológico Nasdaq retrocedió ligeramente, arrastrado por las dudas en torno a Nvidia, cuyo descenso permitió a Apple recuperar la corona como la empresa más valiosa del mundo por capitalización bursátil. Los futuros de los principales índices estadounidenses cotizan hoy también a la baja, anticipando una apertura cauta en Nueva York. El otro gran protagonista de la jornada es el petróleo, que vive el proceso inverso al que veníamos siguiendo. El barril de Brent, que la semana pasada llegó a superar los $100 tras el ataque hutí contra petroleros sauditas que analizábamos en la edición anterior, se desplomó ayer más de un 10%, su mayor retroceso diario desde abril, después de que Estados Unidos e Irán suspendieran, sin confirmación oficial de por medio, los ataques mutuos que mantenían desde hacía casi 2 semanas. Teherán ha trasladado a la agencia Reuters que mantendrá esa pausa mientras Washington haga lo mismo, y ha abierto una vía de conversación con Omán sobre las condiciones de tránsito por el estrecho de Hormuz. Hoy el crudo amplía las pérdidas en la sesión asiática y se sitúa en el entorno de los $85 por barril, aunque el tráfico de buques por Hormuz sigue muy por debajo de los niveles previos al conflicto, y los ataques hutíes contra instalaciones de Saudi Aramco en el Mar Rojo durante el fin de semana recuerdan que la tregua sigue siendo frágil y sin acuerdo firmado. Precisamente por eso, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, que ya han anunciado que subirán su producción en agosto, volverán a reunirse en los próximos días para decidir si continúan retirando los recortes que llevan meses aplicando. La caída del petróleo ha tenido un efecto inmediato en otros mercados. El oro subió ayer cerca de un 1%, acercándose a los $4.100 por onza, precisamente porque el abaratamiento del crudo reduce la presión inflacionaria y, con ella, la necesidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos endurezca más su política monetaria. Aún así, el metal sigue sujeto a fuerzas contrapuestas porque el fortalecimiento del dólar y el repunte de los rendimientos reales de la deuda estadounidense, que varios análisis de mercado sitúan en su nivel más alto en más de 2 años, están limitando su recorrido al alza. El índice que mide el valor del dólar frente a una cesta de las principales divisas del mundo cotiza cerca de máximos de un mes, apoyado tanto por las expectativas sobre la reunión de la Reserva Federal como por los nuevos aranceles impuestos por el gobierno estadounidense.
Frente al yen japonés, el dólar se mantiene cerca de sus niveles más débiles en 4 décadas, una debilidad que llevará previsiblemente al Banco de Japón a dejar la puerta abierta a nuevas subidas de tipos cuando concluya su propia reunión a finales de esta semana, aunque probablemente sin comprometerse todavía con un calendario concreto. Y es precisamente la Reserva Federal de Estados Unidos la que centra la atención de todo el mercado. Su Comité de Política Monetaria ha comenzado hoy 2 jornadas de deliberación a puerta cerrada que concluirán mañana con el anuncio de la decisión sobre los tipos de interés, seguido media hora más tarde de la comparecencia de su presidente, Kevin Warsh, en su segunda reunión al frente de la institución. Los futuros de fondos federales asignan una probabilidad cercana a las 2/3 partes a que los tipos se mantengan sin cambios en el rango actual, aunque persisten voces dentro del propio comité, como la de la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, que en las últimas semanas han defendido la conveniencia de actuar pronto si la inflación no cede. A diferencia de otras citas, esta reunión no incluirá el resumen de proyecciones económicas que suele acompañar a las decisiones trimestrales, así que el mercado tendrá menos pistas de lo habitual y prestará una atención reforzada tanto al comunicado como a las palabras del propio Warsh. En el terreno comercial, la nueva estructura arancelaria que Estados Unidos impuso la semana pasada a decenas de socios comerciales, con tasas de entre el 10 y el 12,5%, sigue generando ajustes entre empresas e importadores que revisan reglas de origen y exclusiones. La atención regulatoria se traslada ahora a una segunda investigación, centrada en el exceso de capacidad productiva de 16 economías, entre ellas la Unión Europea, China, India, Japón, Corea del Sur y Suiza, cuyas conclusiones podrían añadir nuevas tasas a partir de septiembre y mantienen en vilo a buena parte del comercio mundial. Con todos estos elementos sobre la mesa, la economía global entra en uno de los tramos más cargados del calendario del año. Mañana llegará la decisión de tipos de la Reserva Federal junto a los resultados de Microsoft y Meta. Pasado mañana será el turno de Apple y Amazon, además de la primera estimación del Producto Interior Bruto estadounidense del segundo trimestre y del índice de precios del gasto en consumo personal, el indicador de inflación preferido por el propio Banco Central, y a comienzos de agosto, concretamente el día 2, los países productores agrupados en la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados se reunirán para decidir el ritmo de su producción de cara a septiembre. De cómo se resuelvan estos catalizadores dependerá si el nerviosismo tecnológico de hoy se disuelve como una sobrereacción pasajera o si marca el inicio de una revisión más profunda sobre el precio que el mercado está dispuesto a pagar por la promesa de la inteligencia artificial. Si te ha gustado este análisis, sigue el canal, dale me gusta a este episodio y compártelo con quien también quiera entender lo que mueve la economía global cada día. Nos escuchamos mañana en Geopolítica Diaria.